Bueno, buenos días a todos, mucho gusto. Es un gusto estar con todos ustedes. Un abrazo a todos, hermanos, colegas de Perú y bueno, de toda Latinoamérica que nos puedan visualizar. Vamos a iniciar esta clase como tal dentro del temario. Es una clase muy importante ya que toma relevancia en la vanguardia de enfermería como tal, tendiendo las tendencias a mejorar la atención de nuestros pacientes en estado crítico, de nuestros pacientes, y no solo en la parte hospitalaria, sino también la parte prehospitalaria. Hablando de estas circunstancias, la parte de la insonación o el uso del ultrasonido en la parte de enfermería se ha convertido en una herramienta importante, puesto que está a pie de cama y que podemos hacer gran cantidad de valoraciones e intervenciones con el uso del mismo. Entonces, de esto vamos a despegar, vamos a hacer una revisión sistemática de todos los procedimientos que nosotros podemos realizar en atención con este tipo de pacientes y las actividades y así como los beneficios que tiene tanto para nosotros como profesionistas, así como para el personal, al paciente, perdón, a los pacientes que están situados o que están recibiendo este tipo de valoraciones. Entonces, es hablar de la insonación, tiene muchos ejes temáticos, mucha cantidad de información. Vamos a tomar lo importante que es para enfermería y vamos a ver que a final de cuentas no es un tema que está únicamente destinado o un procedimiento destinado únicamente a los médicos, sino que bueno, también enfermería puede realizar algunos procedimientos muy sencillos, muy prácticos y que nos van a dar una pauta importante para el manejo y la atención de nuestro paciente en estado crítico. Bueno, ¿por qué es importante el ultrasonido? Bueno, ya el paciente, el ultrasonido es importante porque, bueno, está a pie de cama, no es necesario movilizar al paciente a ningún otro traslado. Lo importante de esto es que los pacientes en estado crítico, bueno, sabemos que los tenemos conectados a diferentes sistemas de soporte, sea respiratorio, incluso hemodinámico, y que el trasladarlos a algún otro tipo de área para algún estudio específico, llámese tomografía, llámese resonancia magnética, incluso rayos X, en ocasiones no tenemos la posibilidad de rayos X portátil, pues bueno, esto complica mucho más al paciente. Entonces la intención del ultrasonido es esto, porque lo tenemos a cabecera de paciente, a pie de cabecera, a pie de cama del paciente, y que entonces podemos hacer una valoración integral en tiempo real del mismo. E incluso cuando tuviéramos rayos X portátiles, tendríamos que movilizar al paciente para poder acomodar el chasis, a poder acomodar el receptor de la placa, y entonces eso también va a complicar la movilización del paciente. Hay pacientes que definitivamente no podemos estarlos movilizando por las condiciones en las que se encuentran hemodinámicamente, y entonces eso imposibilita o incluso pone en riesgo precisamente la atención. Entonces, por eso, la importancia del ultrasonido. Vamos a ver un poco de historia. ¿Y por qué hay que hablar de esta parte? Hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y es importante que ya han transcurrido décadas desde que René Laennec en 1781 a 1826 propuso la medición de auscultación o auscultación indirecta utilizando el estetoscopio en 1821. Lo que, bueno, en su tiempo le ganó gran escepticismo del gremio médico, y hoy en día sabemos que el estetoscopio es una herramienta tradicional de la exploración física al grado que representa un símbolo en el que se identifica al médico y obviamente también a enfermería. ¿A qué vamos esto? Bueno, pues a fin de cuentas todos los protocolos o los inicios, los equipos, que cuando se empiezan a proponer para ciertos manejos, ciertas nuevas formas de visualización o ciertas formas de valoración y auscultación de los pacientes, siempre va a tomar un escepticismo hasta que obviamente se genera una comprobación de la validez y obviamente de la funcionalidad del mismo. Entonces no está exento el estetoscopio, y que así empezó. Y sin embargo ahorita enfermería también se ha perdido mucho el uso del estetoscopio, que debemos recordar que tiene que regresar a la parte de utilización diaria de nuestro quehacer con nuestro paciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos remontamos al estetoscopio? Bueno, porque actualmente se habla de que el ultrasonido se puede generar el nuevo estetoscopio de la atención del paciente en estado crítico. Bueno, que vamos a poder hacer auscultaciones completas de nuestro paciente, y agregado eso obviamente con una identificación de imágenes en tiempo real. Por eso es que tomamos la ideología de tener la historia del estetoscopio. Entonces, ¿qué es un ecógrafo o cómo vamos a utilizar nuestro ecógrafo? Hay que entender, para poder entender, para poder saber de dónde proceden las imágenes, para poder identificar todos estos procesos de las imágenes,
Hay que entender que el ecógrafo es un fenómeno acústico producido al chocar un sonido contra una superficie capaz de reflejarlo. Superficie o interfase reflejante. Utiliza ondas sonoras de alta frecuencia, obviamente inaudibles para el oído humano, y para generar secuencias de imágenes ordenadas y formas dentro de la parte anatómica. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí en esto? Entonces, el ecógrafo lo único que hace es generar una serie de ondas de sonido, las cuales van a atravesar las diferentes estructuras anatómicas, y dependiendo de las densidades de estas estructuras anatómicas, es si frecuencia de sonidos las va a poder atravesar o simplemente las va a reflectar y las va a regresar, y eso va a regresar como una imagen. Entonces, esto es como se nos empieza a generar todas estas imágenes en nuestros ecógrafos. Por eso se ha tomado la ideología de que el uso del ecógrafo es mucho más necesaria y obviamente mucho más confiable, ya que no estamos agrediendo a nuestro paciente. ¿De qué manera no estamos agrediendo? Obviamente, si tomamos una placa de rayos X, sabemos la radiación que estamos generando con él. Si tomamos una tomografía, en las tomografías, algunos artículos hablan de que una tomografía es similar a someter a un paciente a 300 placas de rayos X comunes. Entonces, toda esa radiación obviamente va a generar algún tipo de trastorno en el paciente, independientemente de qué tipo de paciente sea. Y entonces la ideología del ecógrafo es precisamente eso, generar el menos daño posible y obteniendo las imágenes y obviamente obteniendo los resultados que buscamos precisamente a nivel anatómico de visualización. Entonces, esa es una de las funcionalidades del ecógrafo y cómo es como nos funciona. Actualmente, obviamente, el desarrollo científico en medicina ha permitido la generación de nuevas tecnologías diagnósticas por imagen, como pues, ya hablamos del ultrasonido, y se propone que el ultrasonido puede ser una herramienta más de la exploración clínica, como sucedió precisamente con el estetoscopio. Volvemos a lo mismo, ya sabemos que tiene más casi 200 años desde que se propuso precisamente la utilización del estetoscopio, bueno, más de 200 años, en 1821, y esto obviamente nos empieza a dar la ideología de que actualmente el ultrasonido puede ser la misma tendencia. Se ha optado por decir que el ultrasonido no, inicialmente era solo para médicos, insisto, sin embargo, las actualizaciones, los protocolos, los estudios, la misma industria médica ha permitido que el ultrasonido se empiece a desarrollar y a buscar precisamente para otro tipo de profesionistas y en otro tipo de áreas, y no específicamente en las que estaba desarrollando el ultrasonido. Insisto, la que más ha estado tomando, obviamente, si no más importancia, pero sí ha hecho un poquito más de ruido, porque obviamente no era tan común, obviamente es para enfermería, que no fuera tan común que enfermería utilizara ultrasonidos. Sin embargo, ya la industria médica por ahí incluso ya ha empezado a desarrollar equipos específicos y que para enfermería y que para las valoraciones que hacemos nosotros como enfermería. Tanto es así que, bueno, algunos equipos de la industria médica ya son de que apoyan los eventos de enfermería para este tipo de cursos, capacitaciones, porque saben que ya los equipos están precisamente al alcance de lo mismo. Antes los equipos, bueno, hablando de los equipos de ultrasonido, eran bastante costosos, siguen siendo costosos. Un equipo como el que tenemos ahí en la pantalla, estamos hablando que debe ser alrededor de los 50,000, $100,000 aproximadamente, y a llegar a los equipos hasta de 20,000 o de $10,000 aproximadamente. Esto le agregamos que hay equipos actualmente que tienen el valor de $2,000, valores de $4,000, dependiendo para la utilización que es, porque obviamente son equipos muy básicos, pero que bueno, para la que nosotros necesitamos, en este caso con el paciente crítico, es muy importante y son muy utilizables y muy funcionales para las necesidades de la urgencia de nuestro paciente. Entonces, ¿cuál es el uso en la medicina crítica y hospitalización del ultrasonido o la sonografía o la insonación? Permite monitorizar variables fisiológicas en tiempo real que den la posibilidad de ajustar. Obviamente los tratamientos médicos, su uso es muy amplio y de gran relevancia en casos como la reanimación hemodinámica, politraumatizados, detección invasiva de hipertensión intracraneal por medición de la vaina del nervio óptico, la monitorización del flujo arterial cerebral por Doppler transcraneal o evaluación de la disfunción gastrointestinal en pacientes críticos. Todo esto es lo que podemos realizar con nuestro ultrasonido actualmente con nuestro paciente en estado crítico. Para todos estos
valoraciones, van a existir diferentes protocolos que más adelante vamos a revisar cada uno de ellos. Todos estos protocolos nos van a dar las pautas para determinar cuáles van a ser las mejores ventanas, las imágenes que vamos a buscar con nuestro paciente y qué son las imágenes que debemos encontrar de manera normal o de manera patológica, ¿sí? Entonces, esto toma la relevancia porque entonces cuando hacemos un ultrasonido en relación con la enfermería, es que realmente regularmente vamos a hacer una o dos mediciones nada más. Y una de las mediciones es la medición de la vaina del nervio óptico, que más adelante vamos a revisar cómo se realiza, que es muy sencillo realizar esa medición. Y la otra, que ya hay algunos equipos de ultrasonido que incluso podemos hacer la medición, bueno, también de la tráquea, precisamente para valorar la vía aérea, y podemos determinar el calibre del tubo endotraqueal o la cánula endotraqueal que vayamos a poner con nuestro paciente y la medición de los vasos sanguíneos que también nos puede realizar. Todo esto son las únicas mediciones que debemos de realizar con nuestro equipo de ultrasonido. El resto de valoraciones que vamos a realizar como enfermería, el paciente en estado crítico mediante el uso de ultrasonido son 100% visualización de estructuras anatómicas, 100% de visualizar lo normal que tiene el paciente, lo normal que tiene de estructura, si está normal, si está algo de líquido, todas esas estructuras que vamos a visualizar con nuestro paciente. ¿A qué va esto? También la importancia es de que para poder entender ultrasonido, para poder valorar ultrasonido, tenemos que tener un nivel de anatomía muy avanzado. Tenemos que conocer anatomía porque dependiendo de la anatomía es que voy a entender las imágenes que me va a presentar mi equipo de ultrasonido. Si yo no conozco anatomía, si yo no conozco qué órganos o qué tejidos o qué partes estoy realizando, por ejemplo, en el hipocondrio derecho, aunque yo ponga la imagen del mejor ultrasonido Doppler, color, tercera, cuarta dimensión, el que gusten y manden, si yo no conozco anatomía, no sé lo que estoy visualizando y no voy a entender absolutamente nada de lo que está pasando en mi imagen de ultrasonido. Entonces, por eso la importancia de que para poder realizar un servicio de imagenología, una evaluación por imagenología, es de suma importancia y es casi obligatorio, si no es que prácticamente obligatorio, entender anatomía. Por si no sé anatomía, obviamente no voy a visualizar qué es lo que estoy realizando. Entonces, dice que también es una guía útil y eficiente para mejorar la seguridad en los que se realizan los procedimientos invasivos, como la colocación de catéteres centrales, los bloqueos regionales, los bloqueos neuroaxiales y las infiltraciones locales. Perdón. Entonces, cuando iniciamos con el ultrasonido ya algunos años atrás para enfermería, se habló que únicamente la única utilidad que tenía el ultrasonido para enfermería era la colocación de accesos vasculares como tal, como ecoguiados. ¿Por qué? Por protocolo o incluso por algunos consensos internacionales nos habla que ya no podemos funcionar el paciente más de 3 veces en la ideología de poder obtener un acceso vascular para su tratamiento. Nos habla que la primera punción, si es fallida, la segunda punción tiene que ser por algún otro personal de salud con mucha más experiencia y la tercera punción tiene que realizarse con un método seguro e infalible para obtención del acceso vascular. ¿Cuál es este método actualmente seguro e infalible? Pues obviamente es la parte del acceso ecoguiado por medio de ultrasonido. A eso se nos había reducido la parte de utilización de ultrasonido para enfermería y sin embargo en muchas unidades médicas todavía, enfermería todavía no se atreve ni siquiera a tocar el ultrasonido porque lo ve como un equipo que se va a descomponer, me lo van a cobrar. Y realmente enfermería tiene muchas capacidades de poder utilizar equipos biomédicos. Desde que nos entregan a veces un simple oxímetro hasta que nos entregan los ventiladores más modernos, tenemos la capacidad de utilizarlos. Y el equipo de ultrasonido no es la excepción, es prácticamente lo mismo, es aprender a utilizarlo, es aprender a saber cómo se maneja el equipo y obviamente con eso determinar nuestras valoraciones. Entonces, no hemos terminado de empoderarnos con la ideología de los catéteres ecoguiados cuando ya se nos está otorgando otro tipo de valoraciones, cuando es ya parte fundamental de la atención integral de nuestros pacientes. Entonces, tendremos que ir evolucionando y tendremos que ir tomando ese empoderamiento para poder realizarlas. ¿Qué pasa actualmente con los equipos de ultrasonido? Bueno, al menos aquí en México, en muchos hospitales, ya existen equipos, ya existen protocolos para la utilización de ultrasonidos en pacientes críticos. En algunas terapias intensivas ya hay un equipo de ultrasonido exclusivo para esas terapias intensivas. Algunas terapias intermedias y medicina interna, pues también tiene hospitalización de medicina interna, también tiene un equipo de ultrasonido. Sin embargo, quienes se están adueñando de esos equipos o quienes están utilizando esos equipos y obviamente generando
el tratamiento y la valoración es precisamente los residentes o los médicos de posgrado de medicina interna, medicina crítica, de cardiología, y quienes son ellos que obviamente están agarrando todas esas habilidades cuando también son responsabilidad de enfermería. Entonces, es algo importante ya empezar a determinar, y esa es la importancia de estos cursos, obviamente empezar a buscar las pautas, empezar a buscar los medios para realizar este tipo de valoraciones y no tenerle miedo a la utilización de los mismos. ¿Cómo se había descrito inicialmente o en qué parte se empezó a describir ya la parte de la utilización del ultrasonido a nivel profesional del área médica? Bueno, empezamos por anestesiología, que ya anestesiología empieza a utilizarla de manera de, obviamente por accesos vasculares, bloqueos regionales de nervios, bloqueos neuroaxiales, monitoreo intraoperatorio, hemodinámico y pulmonar. Ya en anestesiología ya no es solo ya la anestesia general y bloqueo raquia o bloqueo raquial. Ya lo que empieza a realizar es empieza a bloquear por plexos nerviosos del plexo neuroaxial, y eso es lo que bloquea. Ya nada más voy a hacer un procedimiento en el brazo derecho, bueno, nada más bloqueo en la parte braquial, y bueno, ahí empiezo nada más a trabajar en el brazo derecho, y eso lo hacen por medio de ultrasonido, y durante procedimientos avanzados, quirúrgicos, de alta especialidad, por ejemplo, por procedimientos neuroquirúrgicos, ¿sí? Empiezan a realizar este monitoreo constante, hemodinámico y pulmonar para determinar la funcionalidad o la evolución del paciente transquirúrgico. Obviamente cardiología ya está de por más. Sabíamos que cardiología ya tiene años utilizando la parte de ecocardiograma, la evaluación cardíaca y obviamente los procedimientos de evaluación de fracción de eyección, motilidad del músculo cardíaco, funcionalidad del músculo cardíaco, así como la fisiología cardíaca. Y entonces importante, medicina crítica, que es lo que se ha empezado a retomar, obviamente tanto para enfermería como medicina, es una guía de procedimientos, monitoreo pulmonar, monitoreo hemodinámico y ecocardioscopía enfocada precisamente a estructuras básicas. O sea, no nos vamos a meter en la parte de fracción de eyección ventricular, todas esas partes de mediciones de FEBI, sino simplemente nosotros nos enfocamos en ecocardiografía enfocada a la parte estructural. Dermatología, evaluación de lesiones y los tumores de la piel, urgencias, como también monitoreo del paciente politraumatizado, monitoreo del paciente crítico, guía de procedimientos, endocrinología, evaluación de tiroides y paratiroides, guía de procedimientos, cirugía general, obviamente guía de procedimientos, evaluación intraoperatoria, gastroenterología, medicina interna, medicina familiar, infectología, ginecología y obstetricia, que era precisamente la base de la utilización de ultrasonido. Todos los ginecobstetras tenían por obligación conocer el ultrasonido. ¿Quiénes eran los máster en ultrasonido? Pues era ginecobstetra. Había incluso en algunas instituciones donde no se contaba con algunos especialistas en imagenología y se necesitaba un ultrasonido general para cualquier paciente que no fuera obstetra. Regularmente se le pedía apoyo a este personal especializado como el obstetra para que nos llegara a hacer algún barrido o incluso un FAST para ver algunas imágenes, porque eran los líderes en esta parte. Sin embargo, como vemos aquí en esta tabla, bueno, ya vamos a ver que no solo es para ellos, sino que empieza a tomar relevancia para muchas más especialidades. Obviamente neonatología, nefrología, neurología, oftalmología, ortopedia, otorrinolaringología, pediatría, cirugía plástica, neumología, reumatología, cirugía de trauma, ¿sí? Urología, obviamente cirugía vascular. Y obviamente en esta tabla todavía no aparece enfermería, sin embargo ya los protocolos nos empiezan a agregar que es importante precisamente que enfermería tenga esto. Lo que estamos aquí determinando y lo que se está empezando a realizar es que se empiecen a generar protocolos para enfermería, para que se empiece a determinar cuál es la funcionalidad de ultrasonido en nosotros y en la valoración del paciente crítico. Si bien así como todas estas especialidades tienen su propia funcionalidad, su propia objetivo de utilización, se está trabajando para que enfermería también lo tenga y nos diga, a ver, enfermería en crítica nada más nos sirve para esto, es para esto y esto y esto, y esto es lo que a nosotros nos interesa, es lo que a nosotros nos importa, es lo que nosotros debemos saber hacer y es lo que es obligación conocer para poder atender al paciente en estado crítico. Eso es lo que se está buscando y pues bueno, ¿cómo vamos a lograr todo eso? Insisto, precisamente por medio de capacitaciones y empoderamientos como tal. Entonces, ¿qué pasa con el ultrasonido? El ultrasonido llega a pasar esta parte. ¿Cómo lo logra visualizar una persona que no conoce? Pues no sabemos, vemos nada más puras escalas de grises, puras escalas de negros, ¿sí? Blancos y grises y negros, y no le damos forma, no le damos, no le vemos forma, no le vemos como tal algo viable dentro del paciente, ¿sí?
pero ¿cómo lo ve un médico que realmente conoce o el personal que conoce de ultrasonografía, que conoce anatomía? Si bien imaginamos precisamente toda esta parte de lo que podemos visitar. ¿Y realmente qué es lo que es? Bueno, lo que es una imagen de ultrasonido es una escala en grises, es una escala en grises y negros. Esto es una escala de ultrasonido. Sin embargo, insisto, si conocemos anatomía, vamos a ver cómo se reflejan, cómo se reflectan todas estas ondas de sonido y las imágenes que nos va a representar, las imágenes que nos va a otorgar. Bueno, vamos a ver la morfología del órgano o de lo que estamos visualizando en ese momento. Entonces, hoy voy a ser muy insistente en esta parte que para poder realizar ultrasonografía, para poder entender la parte de ultrasonido, tengo que tener un nivel de anatomía muy elevado. Entonces, importante esta parte, empezar a estudiar anatomía nuevamente. Enfermería, no tendríamos ni siquiera por qué estar comentando que debemos de estudiarla, simplemente debería ser una obligación de todo el personal de enfermería ya conocer anatomía básica para poder realizar muchos procedimientos que hacemos actualmente. Sin embargo, ya para ultrasonido tiene que ser una anatomía mucho más avanzada, ya no solo la básica, no sino avanzada, para entender lo que estamos visualizando y qué es lo que voy a encontrar con mi paciente, ¿sí? Entonces, en este contexto, tengo que empezar a entender, como ya dije, anatomía, pero también tengo que entender la parte de la funcionalidad de mi equipo de ultrasonografía, que ya dijimos que, bueno, que es nada más lo que genera son ondas de sonido a diferentes frecuencias, ¿sí? Que obviamente estas frecuencias nos van a ayudar a definir unas imágenes de mayor calidad o, en su defecto, que no sea, si son de mayor calidad, también de mayor profundidad. Y vamos a entender que por diferencia de esta frecuencia de sonido, vamos a tener que unas ciertas transductores o sondas de ultrasonido van a llegar mucho más profundas y otros van a quedar mucho más superficiales. Y eso vamos a empezar a entender cómo vamos a utilizar nuestro equipo de ultrasonido. Para empezar hay que entender la parte de las imágenes que nos va a representar el equipo, ¿sí? Y estas imágenes en base a los colores, como comentamos, de escala de grises. Nos dice que si hablamos de anecoico, es un espacio sin ecos y es una imagen negra. Lo más seguro, esto puede ser un contenido de la vejiga, urinaria, vesicular, biliar, vasos o globo ocular. Quiere decir, si hay líquido, igual a cola más blanca, es un refuerzo post de la parte del líquido. ¿Qué quiere decir? Si tenemos este líquido en mi paciente, ¿sí? Tenemos esta parte de líquido y nos hace este refuerzo blanco, quiere decir que obviamente es parte de líquido lo que tiene que esa parte. Entonces, este refuerzo va a ser líquido. Si tenemos algo que se llama hipoecogénico, dice que son imágenes de gris oscuro a claro, y que eso nos va a dar a entender que son tejido celular, subcutáneo, músculo, hígado, riñón, y que es una imagen anatómica, no produce artefacto específico, que quiere decir no nos va a producir esta imagen que tenemos aquí en blanco, y vemos que nos empieza a marcar precisamente el espacio que estamos visualizando en la parte del tejido que estamos haciendo, un poco más de gris, ¿sí? Yéndose a algunas zonas blancas que van a ser precisamente incluso los contornos que puede llegar a tener algún tipo de órgano, ¿sí? Aquí vemos esta parte de la que va a tener el órgano. Lo que es hiperecogénico son muchos ecos en gris y blanco, son tejidos como el diafragma, el seno renal, sólidos, hueso, cálculo, y ojo, puede ser aire también. Si es sólido, debe ser una cometa precisamente en negro, ¿sí? Vemos aquí, podemos tener un lito, ¿sí? Que obviamente es un sólido, y si nos empieza a dar una sombra en color negra, a diferencia de esta sombra color blanca, eso nos habla que es un tejido sólido, ¿ok? Y eso nos habla que es un tejido líquido, es una sustancia líquida. Entonces, es como empezamos a identificar qué es lo que estamos visualizando y es como entendemos cuando se realizan que si tiene un lito, ¿sí? Que es algo tejido sólido o que simplemente puede llegar a ser un tejido, un líquido y que es lo que estamos teniendo. Entonces, esa es parte de la valoración y parte del entendimiento de las imágenes que nos va a presentar nuestro equipo de ultrasonido y cómo vamos a empezar a determinar qué es lo que estamos visualizando, ¿ok? Insisto, esto es entender anatomía y obviamente entender esta parte de estas terminologías como tal. Entonces, hipoecogénico, vamos a decir que es todo lo que es en claro, en oscuro, en negro completamente, ¿sí? Lo que hablamos de isoecogénico, vamos a hablar de lo que puede ser estructuras en grises, pueden ser precisamente tejidos mucho más densos,
Y hiperecoico, bueno, vamos a hablar qué es lo que es la parte blanca, que puede ser incluso la parte de aire que puede llegar a tener o un reflectante del paciente. Entonces, esto vamos a hablar precisamente con estas terminologías. Estas terminologías son importantes porque si, bueno, si ustedes van a revisar una valoración, que ya queda por ahí de tarea, que empiecen a revisar lo que son los reportes de ultrasonografía que realizan los médicos imagenólogos, van a revisar, se realiza exploración cefalocaudal con transductor convexo, el cual nos muestra imágenes representativas hiperecogénicas, hipogénicas, hiperecoicos, y empieza a estudiar todo este tipo de palabras, entonces ya vamos a entender que son imágenes oscuras, grises, blancas, y que eso tiene que ver directamente con las estructuras que está visualizando, y entender que van a haber estructuras que deben de ser hiperecoicos o que deben ser hipocogénicos, y que si no están de esa manera, pues bueno, ahí vamos a empezar a determinar que son estructuras anatómicas no normales, e incluso pueden llegar a ser patológicas, si empezamos a entender esta situación, ¿sale? Bueno, aparte de conocer cómo se van a dar estas imágenes, cómo nos van a representar las imágenes, es importante también conocer el equipo que vamos a utilizar. Obviamente los equipos van a ser diferentes dependiendo de la marca, dependiendo de, obviamente, qué tan avanzados sean los equipos, más o menos. Algunos equipos van a traer muchas más funciones. Hay equipos que van a ser muy básicos, como el que tenemos en la pantalla, y hay equipos que van a ser muy avanzados en su software y que nos van a contribuir a hacer muchas más valoraciones. Una parte de esos equipos es como el que tenemos ahí, precisamente. Este equipo está diseñado también y tiene un software que nos presenta incluso el calibre de los vasos que estamos visualizando. ¿A qué refiere esto? Yo agarro con mi transductor, localizo un vaso, llámese arteria o llámese vena, ¿sí? Coloco mi transductor, localizo el vaso, pongo mi cursor y hago una medición, y ven que en la parte derecha precisamente del equipo tiene todos estos puntos verdes, y aquí en este punto verde se me va a marcar, ¿sí?, el calibre de ese vaso, ¿sí? Si yo marco este vaso, aquí me va a marcar qué calibre tiene ese vaso. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces ya no solo voy a poder obtener un acceso vascular, ya no solo tengo la visualización, sino también la valoración de ese acceso vascular para determinar el calibre del catéter que se va a introducir dentro de ese vaso. A esto me va a dar la relevancia sabiendo que por norma no puedo, o por regla, por consenso, me dice que no puedo ocluir más del 80% de la luz del vaso. Entonces, si tengo un vaso que mide 10 milímetros, pues puedo poner un catéter máximo de 8 milímetros. Y esa es la ventaja de algunos equipos que precisamente ya vienen con estos software, que ya entendió la industria médica, entiende esta parte de que ya no solo es visualizar las imágenes, sino que ya es una atención mucho más específica, y que necesitamos valoraciones como esto de los accesos vasculares, y ya nos empieza a dar las facilidades para poder trabajarlos. Entonces, es una de la importancia que vamos a entender con estos equipos, y que, bueno, insisto, algunas marcas nos marcan, otras no, pero bueno, eso dependerá de los equipos que vamos a tener. ¿Cuáles son los elementos técnicos de un equipo de ecocardiografía, un equipo de ultrasonido? Bueno, para empezar hay que tener qué es la sonda. Bueno, vamos a poner como sonda, o también podemos hacer como transductor, y es una sonda exploratoria que recoge información mediante la emisión de pulsos de ultrasonido y la recogida de los ecos que esos impulsos se emiten cuando chocan con interfaces reflectantes al atravesar distintos medios físicos. Son los tejidos, obviamente, que los humanos que estamos revisando en este caso, ¿ok? Existen diferentes tipos de transductores, pueden ser lineales, convexo y sectorial, que son comúnmente los tres transductores que tienen todos nuestros equipos: lineal, convexo y sectorial, y cada uno de estos transductores, bueno, va a servir para diferentes partes anatómicas y visualización de imágenes que vamos a tener. Por ejemplo, para la canalización de venas superficiales, periféricas, profundas, las ondas de alta frecuencia lineal son las más adecuadas, y el ultrasonido se reemplaza la voz y los oídos por un transductor, ¿sí? Entonces ya no solo es cuando vamos a hacer un acceso vascular, no siento el acceso, no lo puedo visualizar. Bueno, ya tengo el ultrasonido precisamente para hacer eso, tomando en cuenta que pueden ser vasos muy profundos. Dispone de un testigo luminoso en un extremo que nos marca como referencia la derecha o la cabeza del paciente.
podemos usarla de manera longitudinal o transversal. Y ahorita vamos a ver que vamos a tener precisamente esta parte cuando hablamos de que el paciente vamos a hacer una imagen longitudinal o transversal, o también conocida como un eje corto o un eje largo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Y para eso nuestras ondas de ultrasonido tienen una imagen, tienen una referencia, tienen en algunos es una referencia luminosa, un foquito, trae un pulso, nada más trae una marca, y esto nada más nos va a servir para que lo pongamos al lado que queramos del paciente y en la pantalla entendamos de qué lado es el lado derecho y qué lado es el lado izquierdo, o qué parte es cefálica o qué parte es caudal. ¿Okay? Entonces, para eso nos sirve esa marca. Entonces, nosotros podemos usarla para donde queramos, pero para que entendamos en nuestra imagen qué estamos viendo, el lado derecho o el lado izquierdo, cefálico o caudal, porque de eso dependerá precisamente la valoración que hagamos con nuestro paciente. Entonces, vamos a tener esos tres tipos de transductores que tenemos: el lineal, el curvilineal o convexo, y el escalonado o sectorial. ¿Cuál va a ser la diferencia? Va a ser cómo va a entrar el haz de sonido, los haz de sonidos, cómo van a estar penetrando directamente en la parte anatómica de nuestros pacientes, ¿sí? Y cómo nos va a representar la imagen, ¿sí? Entonces, esa va a ser una de las formas de identificar esta parte de los ecógrafos, de los transductores. ¿Cuál es la diferencia entonces? Entonces vamos a tener los de mayor frecuencia, que en este caso es el lineal, que va a ser de 6 a 13 MHz, pero la profundidad nada más nos va a dar imágenes hasta 6 centímetros de profundidad. Quiere decir que este transductor es el más utilizado y el ideal para utilizar en accesos vasculares, porque en ningún acceso vascular va a estar mucho más allá de 6 centímetros. Entonces, para eso nos sirve el acceso lineal, nos va a dar imágenes mucho más definidas, pero a menor profundidad. Luego tenemos lo que es la parte de sectorial. Vamos a tener dos tipos de sectoriales. Uno, semisectorial, que vamos a tener que nos va de 5 a 8 MHz, que nos va a dar máximo 10 centímetros de profundidad. Luego tenemos lo que es el convexo, ¿sí? Que nos va a dar nada más de 2 a 5 MHz de frecuencia de sonido, pero nos va a dar una profundidad de hasta 30 centímetros de profundidad para poder visualizar imágenes, y que este es ideal precisamente para poder utilizar en pacientes en exploraciones abdominales, en exploraciones incluso torácicas, ¿sí? Y que porque obviamente necesitamos ver mucho más profundidad en la parte abdominal. Y luego tenemos por último lo que es el sectorial, ¿sí? Que nos va a dar de 1 a 5 MHz nada más, pero nos va a dar una profundidad de hasta 35 centímetros. Este transductor es mucho más utilizado en cardiología, precisamente para poder visualizar todas las ventanas cardiovasculares. Si bien si hacemos la parte de la valoración cardiológica, sabemos que no necesita más de 6 centímetros porque está muy pegado al tórax, pero ahí vamos a ver más adelante que hay algunas ventanas para poder visualizar el corazón y las estructuras cardíacas que tienen que ser mucho más alejadas, y entonces necesitamos esta frecuencia de 35 centímetros, esta profundidad de 35 centímetros, para poder visualizar el corazón. Entonces, aquí es la importancia de conocer estas estructuras, porque entonces, si ya sé que quiero instalar un acceso vascular, pues entonces tengo que activar mi sonda lineal. Si lo que quiero es hacer una valoración de órganos abdominales, pues entonces tengo que activar mi sonda convexa. Si lo que quiero es visualizar lo que es la parte de mis estructuras cardíacas, pues entonces tengo que activar mi sonda sectorial. Y viceversa, también si quiero actualizar por ahí, visualizar algunas partes anatómicas pulmonares, bueno, también tendría que activar mi sonda sectorial. Entonces, esto es como vamos a entender ya en qué momento vamos a poder usar nuestros transductores, que no son lo mismo, no se puede utilizar el mismo para cualquier procedimiento. Y entonces ya empezamos a entender que enfermería, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es el equipo que voy a utilizar específicamente? Entonces, como le decía, el convexo, como dijimos, de 2 a 5 MHz va a ser baja. Hay una profundidad mucha profundidad que nos va a entregar. ¿El uso dónde va a ser? En abdomen, pelvis, obstetricia y pulmón, ¿sí? Y lo relevante también de esto es que esta es el tipo de imagen que nos va a aparecer en la pantalla. Nos va a aparecer precisamente como una media luna. Y esta imagen que nos aparece en media luna es característica, es un transductor convexo. Si tengo un transductor lineal, dijimos que es de alta frecuencia, de 5 a 10 MHz. ¿Sí? La profundidad es menos, va a ser estructuras superficiales como músculo, tejidos blandos, vasos o incluso pleura. Y también aquí podemos visualizar lo que es la parte de la vaina óptica, el nervio de la vaina óptica, pero la imagen, vean, que nos va a cambiar y va a ser completamente cuadrada. Cuando vemos que la imagen en nuestro equipo de ultrasonido es completamente cuadrada, nos habla que nuestro transductor es lineal.
Y el transductor sectorial, bueno, va a ser de baja frecuencia, de 3.5 a 5 MHz, pero sí nos va a dar mucho más profundidad y como dijimos, nos va a dar precisamente la parte de corazón, ¿sí? Y cerebro, pues, específicamente buscando el polígono de Willis, que es donde podemos buscar lo que es la movilidad o la funcionalidad vascular a nivel cerebral. ¿Y cuál es la característica de la imagen? Es prácticamente un triángulo, ¿sí? Entonces, ya de este tipo de imágenes, cuando yo prendo mi ultrasonido, ¿sí? Y me da la imagen, el simple hecho de visualizar, ¿sí? El tipo de imagen que me está dando en la pantalla, ya puedo entender qué sonda o qué transductor es el que está activado y entonces sabré si me va a servir o no, o lo desactivo y activo el otro transductor, cambio mi transductor. Entonces, de aquí empezamos a ver este tipo de imágenes, cómo va a ser la diferencia, ¿sí? El tipo de imagen que dependerá directamente de nuestro transductor que estamos realizando y utilizando en ese momento con nuestro paciente. Bueno, entonces, una vez entendido todos estos procesos de la funcionalidad del paciente, del ultrasonido, que vuelvo a repetir, es lo básico, no podemos meterles más problemas, no hay que meterles mucho más riesgos, no hay que meterles más que si nos metemos que la parte biomédica, bioelectrónica, que bueno, es meterse en mucho más temas de mucho más profundidad, que en este momento no nos interesa. Lo que nos interesa es cómo funcionan las imágenes, y ahorita vamos a visualizar ya qué vamos a empezar a visualizar con nuestro paciente. Entonces, entrando en el proceso de los protocolos o de lo que vamos a realizar con nuestro paciente, vamos a empezar en la parte de la valoración cardiovascular no invasiva. Y esto es algo de la importancia, y precisamente por ultrasonido. Y es algo también de lo importante del uso del ultrasonido. Las tendencias actuales de la atención de nuestro paciente en estado crítico, por consenso internacional, se habla de que el paciente en estado crítico debe de ser lo menos invadido posible. Lo menos que podamos invadir el paciente va a ser lo mejor que vamos a realizar con él. Actualmente, eso es la tendencia, precisamente tratando de evitar todas las complicaciones asociadas a dispositivos invasivos con nuestros pacientes, todos los procesos de sepsis, todos los procesos de perforaciones de vasos, de extravasación, de alteraciones hemodinámicas, para todo lo que podamos generar. Y bueno, pues obviamente dentro de los protocolos de las guías de las infecciones asociadas a la atención de salud, que tampoco deberíamos de tener. Entonces, esa es la tendencia. Antes, hace algunos años, bueno, ya varios años, se hablaba de algún dicho que incluso que nos representaban de qué tan invasivos éramos con el paciente en estado crítico en todas las unidades de cuidados intensivos, unidades de choque, o las que teníamos pacientes críticos, que decíamos, en la terapia intensiva existe una sonda para cada agujero del paciente. Y si el paciente no tenía el agujero, en la terapia se lo hacíamos. ¿Qué quiere decir? Realmente éramos súper invasivos al paciente que llegaba a las terapias intensivas. Era de cajón accesos vasculares centrales, era de cajón sondas gástricas, era de cajón sondas urinarias, era de cajón, a veces por ahí la intubación del paciente, para todo lo que teníamos que realizar con los pacientes, ¿sí? Y entonces eso complicaba o aumentaba el riesgo del paciente, aumentaba las complicaciones por las que se había presentado y con esto obviamente pues, generar mucho más gasto para el sistema sanitario, pero también obviamente para el usuario, ¿sí? Entonces antes se hablaba mucho de que un paciente que entraba a una terapia intensiva, pues bueno, casi era una sentencia de muerte. Actualmente la intención de no ser invasivos es precisamente disminuir todas las infecciones asociadas a la atención de salud por dispositivos invasivos, llámese catéteres vasculares, llámese catéteres gástricos, catéteres urinarios, ¿sí? Y entonces empezar a buscar metodologías para poder hacer una monitorización o una valoración de mi paciente que no tenga que ser necesariamente por un acceso invasivo. Sabíamos que si queríamos valorar un paciente invasivamente, hemodinámicamente preciso, pues teníamos que usar catéteres de Swan-Ganz, que sabíamos que era lo más invasivo que existía, precisamente sabiendo que era el catéter de enclavamiento de vena pulmonar o presión de perfusión capilar pulmonar, ¿sí? Y lo invasivo que era tener que llegar por la vena cava, pasar aurícula derecha, pasar por la vena, válvula mitral, pasar por la tricúspide, perdón, pasar por la aurícula derecha, irse a la válvula pulmonar y clavarse hasta la arteria pulmonar. Sabemos que estos catéteres no podían pasar más de 24 horas en utilización, sin embargo, bueno, eran necesarios para una valoración hemodinámica de mi paciente, pero con todas las complicaciones que traían, ¿ok? Si también quería hacer algún otro tipo de valoraciones, bueno, pues tendría yo que decidir las presiones, las fracciones de eyecciones, todo esto, hacer ese tipo de catéteres,
Los catéteres fueron evolucionando hasta que llegaron al proceso de Vigileo, llegaron al proceso de Flow Track, llegaron al proceso que ya son mínimamente invasivos, pero seguimos generando accesos vasculares invasivos. Tenemos que tener una línea arterial, una línea venosa para poder hacer por termodilución, hacer esta valoración de la función hemodinámica. Entonces, la intención del ultrasonido es evitar todo eso y obtener prácticamente los mismos resultados sin llegar a ser tan invasivos y sin llegar a ser tan agresivos con nuestro paciente. Y bueno, ¿qué es lo que vamos entonces a nosotros en el paciente en estado crítico? Vamos a visualizar con nuestro ultrasonido. Es exactamente eso que estamos mostrando en esta imagen. Es visualizar las estructuras anatómicas. Por eso insisto, que no vamos a medir. En este caso, aquí en estructuras anatómicas no voy a medir. No voy a hacer una medición de la fracción de eyección ventricular. No voy a hacer una medición de la frecuencia. No voy a hacer una medición de los volúmenes diastólicos, telediastólicos, telesistólicos. No voy a hacer nada de estas mediciones. Únicamente voy a visualizar estructuras anatómicas. Que se encuentren esas estructuras bien definidas, vaya, que se encuentren normales. Y por eso voy a seguir insistiendo. Para que yo pueda determinar que mis estructuras anatómicas que estoy visualizando en este tipo de pacientes o en este paciente, ¿sí?, es normal o es anormal, es patológica o no patológica, tengo que conocer anatomía. Si no conozco anatomía, definitivamente no voy a saber qué es lo que estoy visualizando. ¿Ok? Por eso es importante la anatomía. Voy a encontrar, por ejemplo, la ventana A, que me puedo encontrar el ventrículo, lo que tenemos el ventrículo derecho, lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? La aurícula izquierda, ¿sí? Y lo que es la arteria aorta, ¿sí? Ahí tenemos la parte de la arteria aorta, por eso no se logra visualizar la aurícula derecha porque está por detrás de la arteria aorta. En la ventana B podemos encontrar es un corte en eje corto, vamos a ver el ventrículo derecho, ¿sí? La válvula pulmonar, la válvula aórtica, ¿sí? Y la aurícula izquierda. La estamos viendo desde la parte superior del corazón. Luego hacemos otro corte mucho más de la parte inferior del corazón y vamos a ver que vemos el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, nada más. Luego hacemos una valoración, ¿sí? Lo que conocemos de subsifoidea, y vamos a ver qué es la aurícula derecha también, la aurícula izquierda. Por aquí podemos ver la parte pulmonar, ¿sí? Podemos ver la funcionalidad de las válvulas, si metimos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y si vemos una ventana apical, ¿sí?, que lo conocemos como 5 cámaras, en una ventana apical de 5 cámaras, pues vamos a ver esto. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? Lo que es la válvula aórtica, ¿sí? Vemos la aurícula derecha y el ventrículo, la aurícula izquierda. Esta es la forma que estamos realizando nuestras ventanas, valoración cardíaca. Y obviamente tenemos otra ventana que nada más es prácticamente la misma, pero nada más es de 4 cámaras. Si se dan cuenta, aquí vemos, por eso les llaman 5, por esta que se encuentra aquí. Y aquí de 4 cámaras, que nada más vemos dos ventrículos, de 2 aurículas. Entonces, esa es la importancia de conocer la parte de la anatomía, porque entonces empezamos a entender qué es lo que estoy visualizando. Esto es lo que tenemos que ver. Si se dan cuenta, en este procedimiento, bueno, no estoy haciendo ningún tipo de medición. Entonces, ¿dónde encuentro estas ventanas y cómo las encuentro? Pues las voy a encontrar de esta manera. Para mi imagen A de 4 cámaras y mi imagen B a 2 cámaras, voy a poner mi transductor precisamente en posición del tercer espacio intercostal, y aquí por eso hablamos de que tiene que ser el transductor preferentemente sectorial, porque es el que va a poder atravesar la parte intercostal y se va a poder acomodar adecuadamente. Y con esta posición, dependiendo de la movilización que le haga mi transductor, voy a poder visualizar ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula, la aorta, como dijimos, la arteria aorta, ¿sí? Y obviamente la parte de la aurícula izquierda. Si yo de repente movilizo mi transductor hacia la parte inferior, le hago un movimiento hacia arriba para que el haz de luz entre hacia la parte inferior, lo que voy a empezar a visualizar es mi ventrículo derecho y mi ventrículo izquierdo. Si lo que quiero ver es precisamente las 4 cámaras, como le dije, de la parte apical, bueno, vamos a ver que entonces mi transductor tiene que entrar de la parte del quinto espacio intercostal, ¿sí? El sexto espacio intercostal, perdón, y entonces va a empezar a aventar el haz de sonido de abajo hacia arriba. Y si es de abajo hacia arriba, bueno, en nuestra pantalla vamos a ver que el haz de sonido está entrando aquí. Por lo que estamos viendo aquí, es lo primero que se encuentra mi haz de sonido, por lo cual va a ser la parte apical. Y entonces, en la parte apical voy a encontrar ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Luego, posterior a eso, aurícula derecha, aurícula izquierda.
y aquí empiezo a encontrar la parte de la funcionalidad de las válvulas tanto tricúspide como mitral, ¿sí? Entonces aquí empiezo a avisar ya mi parte de 4 cámaras. Si yo quiero hacer precisamente ya un corte longitudinal, precisamente a ver lo que es la parte de 4 cámaras igual, pero no quiero hacer una parte superior, hago la parte subsifoidea, bueno, si es la parte subsifoidea. Sin embargo, al hacer esta imagen puedo encontrar, ¿sí?, que la imagen va también a tomar parte del hígado, teniendo en cuenta que tenemos del lado derecho esta silueta hepática que va a poder ser aquí en esta parte que va a reposar pegado al diafragma, mi diafragma derecho, ¿sí? Entonces, una parte de la imagen que se va a representar en mi ultrasonido va a ser también del hígado. Posterior al hígado, ¿sí? Voy a empezar a presentar lo que es igual ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha y aurícula izquierda. Y entonces tengo esta parte de valoración anatómica de mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que visualizo aquí? Vuelvo a insistir, va a ser la parte anatómica del mismo. Esto es lo que estoy visualizando. No voy a meterme en mayores problemas de estar midiendo. Entonces, a este protocolo de valoración cardiovascular se le llama focus, ¿sí? O lo que es el focus, lo que es el FATE, lo que es escanear las posiciones de 1 a 4 en la secuencia más favorable. ¿Y qué vamos a hacer? Visiones básicas del FATE. ¿Qué vamos a hacer? Visiones básicas del FATE. Bueno, la posición no va a ser subcostal de 4 cámaras. Hay que apuntarla a la derecha del paciente y, bueno, izquierda del paciente, como tal, para poder tener esta visualización de las cámaras. Luego voy a hacer una posición 2, que va a ser la apical a 4 cámaras. Hay que apuntar a la derecha también, bueno, el dorso izquierdo del paciente. Y esto, cuando se habla de izquierdo, precisamente lo que les comentaba es de esa marca visual que va a tener, visual o táctil que va a tener nuestro transductor, ¿sí? Si vamos a ver el eje de pared externar largo, un eje largo external, ¿sí? Hay que apuntar hacia la derecha, precisamente al hombro derecho del paciente, ¿sí? Para visualizar esta parte de las paredes. El eje paraesternal, lo que es en corto del ventrículo izquierdo, para visualizar todo lo que es el ventrículo izquierdo precisamente, que si no es el más importante como tal, sí es de los que nos se toma mucha relevancia porque es el que va a causar mucho más efectos hemodinámicos, la falta de funcionalidad de este mismo. Entonces, en esta parte, bueno, hay que empezar a entender cómo vamos a empezar a valorar nuestra parte anatómica de nuestros pacientes. Ahora, cuando hacemos unas visiones extendidas del FATE, estas 4 imágenes son las básicas del FATE, ¿ok? Pero vamos a hacer una visión extendida, como dijimos, ya podemos saber lo que es la parte de la vena cava subcostal, ¿sí? Que también vamos a hacer esta posición para determinar el paciente. Y esta ventaja de la vena cava nos ha tomado mucha relevancia para hacer la reanimación hídrica en mi paciente y determinar si mi paciente, si es necesario que le siga yo pasando líquidos o definitivamente ya no puedo seguirle pasando líquidos, ya lo estoy encharcando a ese paciente, ya lo estoy sobrecargando. Esa es otra de las partes importantes del ultrasonido y por eso la medición de la vena cava inferior, ¿sí? Así también vamos a hacer lo que es la parte de la cámara apical, también de lo que sea la ventrículo izquierdo nada más y aurícula izquierda, lo único que quiero visualizar. También puedo ver el eje largo apical para ver ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, pero parte de la aorta y parte del ventrículo derecho, a 5 cámaras apical, como dijimos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? Aurícula izquierda, por ahí se logra realizar un poco de la aurícula derecha también, y bueno, visualizamos también la arteria aorta, ¿sí? Entonces, a esto es lo que vamos a utilizar con nuestro ultrasonido. Y vuelvo a insistir, si ven en este momento, si ven en estos procedimientos, en ningún momento nos está pidiendo que hagamos algún tipo de medición. Únicamente lo que estamos haciendo con con esta utilización del equipo es 100% realizar visualización anatómica de las estructuras como tal. Solo me interesa en este momento, aquí en la parte anatómica del corazón, las estructuras. ¿Cómo vamos a realizar estructuras? Bueno, pues tenemos que entender cómo vamos a poder encontrar las imágenes de nuestras estructuras anatómicas a nivel del corazón. Entonces, vamos a ver nuestra imagen. Esta va a ser nuestra imagen en tiempo real. Obviamente, repito, vamos a ver dependientes de si es un equipo, de qué generación o de qué tipo de equipo ese podríamos a tener. Puede ser únicamente equipo blanco y negro, de escala de grises. Podemos tener un equipo de tercera, cuarta dimensión, ¿sí? Y que incluso nos puede dar este tipo de imágenes. Entonces, ¿qué estamos visualizando? Voy a decir, es la parte anatómica. Si vemos, esta es una imagen apical, ¿sí? La parte apical que vamos a tener, por eso vamos a ver ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí?
aurícula derecha y aurícula izquierda. ¿Cómo vamos a representar esto? ¿Por qué sabemos que es derecho o es izquierda? Bueno, para empezar hablamos precisamente de dónde está el marcador, dónde se encuentra el marcador de nuestro transductor, está a la derecha o a la izquierda y ahí vamos a entender qué es lo que estamos visualizando. La otra en la parte de la anatomía es que siempre el ventrículo izquierdo va a ser de mucho más tamaño que el ventrículo derecho. Eso es una forma fácil, rápida de tener. Regularmente nos habla que debe ser de 2:1, ¿sale? Es el tamaño normal del ventrículo izquierdo, de 2:1. Entonces, ¿qué más visualizamos? Obviamente estructuras. Vemos el septum interventricular, ¿sí? Vemos el septum interauricular, que tenga la estructura integral, completamente íntegro. Vemos la parte de estructura pericárdica de nuestro paciente, ¿sí? Y obviamente por ahí podemos visualizar incluso la parte del líquido pericárdico, que debe ver completamente, el pericardio se debe ver completamente en esta situación, ¿sí? Completamente íntegro. Si vemos que por acá hay una separación y vemos una zona hipercóica o negra entre estas fases, quiere decir que tenemos por ahí derrame pericárdico. ¿Ok? Y entonces vemos cómo funcionan también nuestras válvulas. Vemos una adecuada cierre y apertura de las mismas. Si hacemos otro corte, bueno, aquí vemos precisamente esta funcionalidad de las válvulas, cómo se deben de mantener en funcionalidad. Cuando vemos que bueno, alguna de estas válvulas no funcionan adecuadamente, pues entonces ahí estamos hablando de que podemos tener un paciente con soplo. La otra parte que vamos a visualizar exactamente aquí es que las válvulas semilunares con las válvulas auriculoventriculares deben funcionar adecuadamente. Si vemos, son las válvulas, esta es la mitral y esta es la tricúspide, ¿sí? Vamos a ver cómo funcionan al mismo tiempo. Y el momento que se abren, obviamente se cierran las semilunares, auriculoventriculares. Y esta es la función que debemos tener. Si obviamente si existe un proceso que a la hora que se hay una apertura valvular de auriculoventricular, también hay una apertura de alguna de las válvulas semilunares, estamos diciendo que no es normal, es algo patológico y lo cual se tiene que revisar. Y regularmente eso va a tener repercusiones anatómicas y para eso me sirve. Mi paciente empieza a tener algunas alteraciones anatómicas que no tenía previo a su hospitalización, previo a la llegada a nuestra unidad de terapia intensiva, a nuestras unidades de críticos, pues entonces hago mi valoración con ultrasonido y empiezo a determinar por qué es que nos está llegando ese paciente a ese estado. Podemos otra imagen precisamente también de la funcionalidad de válvulas mucho más cercana, cómo debe funcionar la válvula, cómo se debe de abrir y cerrar específicamente con estos flujos, y esto es lo que estamos visualizando. Vuelvo a insistir, no estamos haciendo ninguna medición, estamos revisando 100% estructuras anatómicas, no más de eso. No vamos a meternos en mucho más problema de que el paciente le vamos a medir, porque aquí podemos hacer la medición de la fracción de eyección. No, nada más vamos a visualizar 100% estructuras anatómicas. Entonces, ¿qué aspectos vamos a evaluar en nuestro paciente? Bueno, para empezar, el primer aspecto, vamos a hacer una aproximación de las paredes de un 50%. ¿Qué quiere decir? Aproximación de las paredes ventriculares durante la sístole. Cuando este paciente hace una sístole, hay que visualizar cuánto estas paredes se logran aproximar. Y para eso nos sirve precisamente el eje largo de paredes ventriculares. Lo que buscamos es que no pase de un 50% de ese acercamiento a esas paredes, que no lleguen a acercarse demasiado a esas paredes. Eso es una aproximación normal, una aproximación adecuada de nuestras paredes ventriculares. Si estas paredes ventriculares, ¿sí?, se llegan a aproximar mucho más o incluso se llegan a tocar en el momento de la sístole, que en algunos protocolos le llaman el beso de la muerte, esto quiere decir que mi paciente está con datos de shock hipovolémico, por lo cual tengo que continuar o tengo que iniciar mi reanimación hídrica con él. Llámese que tengo que empezar a hacer todo lo que es la administración de líquidos coloides, las soluciones coloidales, la parte de hemoderivados, todo lo que tenga yo que realizar para poder estabilizar mi paciente hídricamente. ¿Por qué? Porque esta es una garantía de la misma. Anteriormente, para saber si mi paciente tenía datos de hipovolemia, bueno, nos íbamos por la clínica, pero también no teníamos que hacer una presión de la presión venosa central, la PVC. Sin embargo, volvemos a lo mismo, tendría que ser un procedimiento invasivo y que es lo que menos estamos buscando con nuestros pacientes, procedimientos invasivos, ¿sale? ¿Qué más vamos a buscar con nuestro paciente? Movimiento del septum y apex, ¿sí? Que el septum interventricular y apex sin movimientos paradójicos se tienen que movilizar adecuadamente, se tienen que movilizar y contraer. Si de repente no se contraen, no se movilizan estos septum y apex, no se movilizan adecuadamente,
lo que nos está indicando pues obviamente que ya hay una muerte de ese tejido, porque ese tejido no está siendo, no está llegando a la parte de la contractibilidad, la parte de los impulsos eléctricos a ese músculo. Obviamente si no llegan impulsos eléctricos no se está contrayendo, no está haciendo una despolarización y por consiguiente no está haciendo un movimiento adecuado. Ese es un movimiento paradójico, ¿sí? Y por consecuencia no es normal. Y eso nos va a ser indicativo de incluso de que pueda tener un infarto el paciente o problemas de conducción incluso, o también por ahí problemas vasculares de irrigación. Y que obviamente esto va a ser candidato al tratamiento que voy a determinar con él. Engrosamiento del miocardio de más del 30 al 50%, aumento del grosor de las paredes ventriculares durante la sístole. ¿Qué tanto esas paredes se logran engrosar? Sí, a mayor engrosamiento, bueno, también una hipertrofia ventricular, hipertrofia de ese músculo, sí, que no debería de existir. Esto que habla que obviamente el músculo está muy atrofiado, le va a costar mucho más hacer para la parte de la despolarización, la parte de la contracción, y por consiguiente, al aumentar la parte de la contracción, la parte de la despolarización, el esfuerzo, obviamente va a disminuir su fracción de eyección, tanto pulmonar como a nivel sistémico, y lo que va a caer, lo que va a condicionar, obviamente, trastornos del intercambio gaseoso, trastornos de la ventilación-perfusión, ¿sí? Así como trastornos hemodinámicos por hipovolemia, taquicardia, hipotensión, por parte de lo que tenga que presentar nuestro paciente. Entonces, es otra de las consecuencias que vamos a revisar con el mismo. Ausencia de masas intracavitarias, no debe de existir nada jugando ahí dentro de ni las aurículas ni los ventrículos, debe ser todo completamente limpio. Incluso por ahí podemos ver coágulos cuando en algún momento el paciente de repente tenemos duda de que retiramos un pico, retiramos un CBC y tenemos dudas de que se haya podido retirar completo. Lo medimos y resulta que nos faltan 3 centímetros, 4 centímetros del catéter. Bueno, podemos hacer un ultrasonido precisamente a nivel de cámaras cardíacas y buscar dónde se encuentra, si es que se encuentra en cámaras cardíacas. Podemos encontrar coágulos también, que obviamente es de lo más peligroso que podemos hacer en nuestro paciente. Encontremos por ahí un coágulo jugando dentro de las aurículas o los ventrículos. Y bueno, cualquier masa que podamos tener, algunas neoplasias que tengamos, ya sea benignas o malignas, porque no deben estar en las cámaras, lo cual va a condicionar precisamente su funcionalidad adecuada y obviamente repercusión en la parte hemodinámica del paciente. Luego, como dijimos, debe existir una relación del ventrículo izquierdo con ventrículo derecho de 2:1. Siempre va a ser mucho más grande, obviamente, el ventrículo izquierdo por todo el esfuerzo que tiene que generar para enviar todo ese volumen sanguíneo hacia la parte circulatoria sistémica, a diferencia del ventrículo derecho, que lo que hace es enviar esa circulación, ese volumen a la parte circulatoria pulmonar, que es mucho más cercana. ¿Sí? Si no hay, si hay un aumento de esa relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, pues obviamente eso ya es patológico. ¿Qué debemos buscar? También obviamente lo que es el saco pericárdico debe de estar completamente libre. ¿Qué quiere decir libre? Bueno, no podemos encontrar absolutamente nada. El saco pericárdico, como dijimos, no tiene en la parte a que de repente el saco pericárdico empecemos a encontrar esta parte de estructuras, aquí estas imágenes que tenemos en esta parte, y que bueno, esas imágenes lo que nos va a representar, esa imagen lo que nos va a representar precisamente es que tiene derrame pericárdico. Y esos derrames pericárdicos, bueno, puede ser desde algo sencillo hasta que incluso pueda generar un taponade cardíaco y bueno, que pueda ser una condicionante de un paro cardiorrespiratorio en mi paciente. Entonces, incluso, vamos a ver más adelante, uno de los protocolos es visualizar cámaras cardíacas en pacientes en paros cardiorrespiratorios para identificar las causas que llevaron a ese paso. Entonces, de igual manera, voy a visualizar todas estas imágenes y voy a repetir algunos equipos, bueno, insisto, dependiendo de la marca, dependiendo de lo avanzado que se encuentre el equipo, dependiendo de la marca, nos va a encontrar precisamente incluso algunos trazos electrocardiográficos, depende de dónde lo esté posicionando, y me puede dar algunas pautas igual como tal de la frecuencia. Bueno, pero eso, repito, y es una medición mucho más avanzada que no vamos a meternos en este momento. Es a ver las cámaras, empezar a visualizar precisamente las cámaras, y en realidad, y esta es la realidad de nuestros equipos, realmente así los vamos a visualizar, no como veíamos las imágenes tan claras, tan precisas en las imágenes anteriores, dependerá mucho del equipo que tenga, pero obviamente, insisto, si conozco anatomía, puedo identificar precisamente qué es lo que estoy visualizando en este tipo de imágenes de mis equipos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, esta es la imagen, cómo se va a visualizar precisamente con un transductor sectorial. ¿Por qué sé que es sectorial? Vuelvo a insistir,
vamos a ver el tipo de imagen que me está entregando, que es completamente en triángulo, ¿sí? Empieza en punta y todo en triángulo, ¿sí? Entonces empiezo a visualizar lo que es el ventrículo derecho, vemos la parte del ventrículo derecho, vemos la parte del ventrículo izquierdo, en este caso el ventrículo izquierdo, vean la aurícula derecha, el tamaño que tiene la aurícula derecha, y lo que les decía, el líquido pericárdico no debería estar, y vean este derrame pericárdico que tiene el paciente. Obviamente lo que está provocando este derrame pericárdico, ¿sí? Es precisamente la compresión, ¿sí? Hacia la parte interna del corazón. ¿Por qué? Recordemos que vamos a tener dos tipos de pericardios, el pericardio visceral y el pericardio parietal o pericardio fibroso. El pericardio fibroso, su característica es que no es tan elástico, no es tan flexible como quisiéramos, a diferencia del pericardio visceral. Entonces, si existe un exceso de líquido pericárdico, un derrame como tal, no se va a comprimir hacia afuera como tal, va a empezar a comprimir a la parte interna del corazón. Y por eso entre más líquido se empiece a liberar, entonces el problema no va a ser que se expanda hacia afuera, sino que se va a expandir hacia adentro, y por eso puede hacer unas retracciones, unas alteraciones hemodinámicas importantes o catastróficas a mi paciente con líquido derrame pericárdico. ¿Cuál es? Obviamente, teniendo en cuenta cuál es el tratamiento dependiente del tipo y gravedad del derrame pericárdico, bueno, puede llegar a ser desde que nada más utilicemos por ahí procedimientos de eliminación de líquidos, algunos diuréticos, o incluso aquí en este momento que ya visualicé en dónde se encuentra mi derrame pericárdico, que ya visualicé en dónde se encuentra esta parte del problema, lo que se hace es hacer una pericardiocentesis, ¿sí? Ecoguiada. ¿Qué quiere decir? Ya tengo la parte de mi visualización en donde encuentro, y lo que hago es con obviamente catéter, con una aguja, por medio de mi ultrasonido, voy a guiar esa aguja exactamente a donde tengo el problema, elimino, ¿sí? Succiono, ¿sí? La parte del exceso de líquido pericárdico, y entonces elimino esa parte del derrame pericárdico. Es otra de las funcionalidades precisamente que puedo hacer con mi ultrasonido. Ya detecté cuál es el problema, ahora me voy simplemente a la parte de la solución, o la parte, la parte diagnóstica, y a la parte ya de tratamiento, la parte terapéutica, ¿ok? Entonces, entonces, en esta parte de valoración cardiovascular, voy a insistir, si nos damos cuenta, en ningún momento estamos haciendo ningún tipo de medición. Todo lo que estamos haciendo precisamente son la parte de visualización de estructuras anatómicas, ¿sí? Si ya alguien quiere la parte de la fisiología cardíaca, entonces sí tendría que hacerse un ecocardiograma, y sabemos que los ecocardiogramas, bueno, tiene que hacerlo por los médicos cardiólogos, los especialistas en cardiología, y mismos que estén certificados por medio de ecocardiograma, para saber tomar los ecocardiogramas. Dependiendo de algunos países, pero algunos por consenso, nos habla que para que un médico cardiólogo se pueda certificar o recertificar en ecocardiograma, debe de hacer por lo menos 300 procedimientos para poderlo realizar. Entonces, obviamente nosotros ya no podemos aventarnos en esos procesos de hacer ecocardiogramas, porque tendríamos que estudiar esa parte, y bueno, todavía no estamos diseñando los programas académicos para enfermería para realizarlos. Sin embargo, esta valoración cardiovascular no es necesario todo esto, este estudio es únicamente lo que estamos visualizando, porque, insisto, nada más estamos visualizando la parte anatómica de estas estructuras como tal. Bueno, y una vez que valoramos, obviamente, la parte cardíaca, la parte como tal del paciente en estos procesos, vamos a hacer también un monitoreo, y que no está de más, que obviamente es de los procesos importantes con nuestros pacientes, es hacer una valoración de lo que es la ecografía pulmonar y diafragmática. En estos contextos se ha tomado mucha relevancia esta parte, porque, bueno, nos va a tomar consideración también la utilización de la parte ecografía pulmonar por la funcionalidad de los pulmones, por la parte de, vamos a buscar los datos de ventilación o de hipoventilación en estos pulmones, así como también algunas características por derrame pleural, por derrames o incluso por neumotórax, atención, y XX patologías que vayamos a encontrar con ellos. Sin embargo, también es importante la valoración pulmonar,
porque también vamos a encontrar en este caso la funcionalidad y la movilidad con pacientes con soporte ventilatorio invasivo o no invasivo, todo aquel soporte ventilatorio mecánico. Aquí con nuestro medio de nuestro ecocardiograma vamos a poder realizar eso. Sin embargo, también, como nos damos cuenta, podemos encontrar diferentes imágenes en modos B, neumotórax, ¿sí? Vamos a encontrar también neumotórax en punto pulmonar, fracturas costales, consolidación pulmonar, derrames pleurales, adenoplasias también vamos a encontrar, obviamente lo que se encuentra normal el pulmón, ¿sí? Todos estos tipos de características podemos encontrarles, edema pulmonar con el paciente también, entonces todo es lo que vamos a poder encontrar con nuestro paciente al momento que estamos realizando una valoración por ultrasonido. Entonces todo esto vamos a tomar relevancia y vamos a ir revisando particularmente. Como dijimos, la exploración ecográfica tiene la ventaja de ser relativamente sencilla, inocua, indolora, repetible e irrealizable a pie de cama. La exploración diafragmática mediante ecografía puede realizarse a través de 3 ventanas ecográficas diferentes. Una es la ventana abdominal o subdiafragmática. 2 es la torácica o supradiafragmática o subsifoidea en plano transversal. Y son las 3 ventanas que vamos a utilizar para la realización de nuestra exploración pulmonar con nuestro paciente. Es el reiterativo que, como decía, relativamente sencilla, ¿sí? No necesitamos de mucho entrenamiento porque, bueno, insistir, no vamos a hacer mediciones, únicamente vamos a visualizar estructuras y es muy básico cómo visualizar esas estructuras. No molesta al paciente, no lo vamos a agredir, no lo vamos a invadir y sobre todo que es en tiempo real. La imagen me va a entregar en tiempo real. No es como que le tomo la placa de rayos X, se va el técnico radiólogo, la va a imprimir, la va a revelar. En lo que le imprime, la revela, ya sea que imprima la imagen o lo suba a sistema para que lo revisemos en plataforma. Bueno, pues entonces ya nos lleva tiempo y lo que pasa eso, pues el paciente todavía no sabemos qué es lo que tiene o simplemente no sabemos si el tubo está bien colocado, si está bien ventilado, qué es lo que tengamos que revisar. Por eso la importancia de nuestro equipo de ultrasonido. Dice que la utilización de la exploración ecográfica diafragmática permite identificar la existencia de alteraciones de la motilidad diafragmática, ya sea parálisis o parestesias. También ha demostrado ser útil a la hora de predecir el éxito de la retirada de la ventilación mecánica y la técnica puede verse limitada por una mala ventana acústica, que bueno, precisamente que tenga que ser un mal entrenamiento, un inadecuado entrenamiento de la utilización de los dispositivos de ultrasonido. ¿Sale? Entonces, y agregado a todos los protocolos y pruebas que podemos realizar con nuestro paciente para el retiro de la ventilación mecánica, prueba del esfuerzo respiratorio, prueba de la tos, prueba de la fuga, prueba del índice de ROX, índice de Tobin, todo eso que tengamos que hacer durante, durante y post ventilación mecánica. También se agrega la parte de la del ultrasonido para determinar si puede ser un fracaso ese retiro de ventilación mecánico, puede tener éxito. Y vamos a ver más adelante cómo se realiza esa parte. Entonces, todo esto va a ir acompañado precisamente de la parte de ultrasonido. ¿Cómo hacemos entonces nuestras valoraciones en caso de ultrasonido pulmonar? Vamos a tener la imagen subdiafragmática, ¿sí? Y vamos a tener también la imagen subdiafragmática, pero buscando en la parte tanto hipocondrio derecho como hipocondrio izquierdo, ¿sí? Ahí vamos a encontrar algunos artefactos como obviamente ventana transhepática, como lo mismo vimos el corazón, vamos a ver una parte anatómica hepática primero en nuestra imagen y posterior a eso vamos a ver nuestro diafragma, el diafragma derecho y posterior a eso vamos a empezar a ver alguna parte del parénquima pulmonar. Lo mismo que vamos a encontrar del lado izquierdo, ¿sí? Vamos a ver que en caso del lado izquierdo podemos ver una ventana subdiafragmática, igual vamos a pasar en esta isolación de la imagen y vamos a llegar hasta lo que es la parte en mi diafragma izquierdo, ¿sí? Y después del diafragma izquierdo, pues igual todo lo que es la parte del parénquima pulmonar. Y entonces empezamos a determinar nuestras imágenes. Luego puedo hacer una subdiafragmático lateral, ¿sí? Que lo que voy a encontrar así precisamente es buscar lo que es el ápice pulmonar, ¿sí? Y lo mismo voy a encontrar el diafragma, parte del vaso, en caso que sea la parte izquierda, si es derecho, pues voy a encontrar el hígado, y voy a encontrar a esa parte de derrames pleurales, ¿sí? Vamos a encontrar que igual que en la parte del pericardio, vamos a ver cómo en la parte pulmonar, en la parte
pleural, existe este espacio, ¿sí? Todo este espacio que no debería de existir, ¿sí? Y esto nos revela que es un derrame pleural. ¿Por qué hablamos de derrame pleural? Bueno, para empezar, las características de la imagen, y dos, porque se encuentra en la base. Sabemos que por gravedad todos los derrames pleurales se van a ir hacia la parte apical, y todo la parte basal, perdón, a la parte basal, y todo lo que sea gas, en caso de neumotórax, se va a ir a la parte apical. Entonces, si el paciente lo tengo en semifowler, veo esta imagen por ultrasonido, lo más seguro es que tiene un derrame pleural mi paciente. Y entonces, insisto, ya es una parte diagnóstica de mi paciente. ¿Y qué voy a hacer? No, dependerá de mi estabilidad hemodinámica de mi paciente. Si el paciente tiene una estabilidad hemodinámica adecuada dentro de lo que cabe, parámetros acordes a su patología, sí, pues bueno, no hay necesidad de hacer el drenaje, pero si este drenaje pleural, si este derrame pleural está condicionando datos de disnea, datos de taquicardia, toda esta estabilidad que va a presentar mi paciente, por consiguiente, entonces ya tengo que realizar mi parte de punción torácica para evacuar ese derrame pleural. Entonces, esto es lo que tenemos que realizar con nuestra valoración de nuestros pacientes por medio de ultrasonido. Entonces, es la parte como la vamos a utilizar. Entonces, en nuestra ventana abdominal o subdiafragmática, la sonda, ¿sí? o convexa, debe ser de baja frecuencia. Esa es la imagen que vamos a utilizar, la sonda de baja frecuencia o la convexa. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, lo que estamos buscando es mayor profundidad, y nos hablamos que la convexa nos va a dar hasta 30 centímetros de profundidad, y por eso es que vamos a utilizar ese. En la exploración subcostal, entre líneas medio clavicular y axilar anterior, apuntando hacia arriba y hacia atrás, para escanear perpendicularmente la cúpula diafragmática a través de hígado y del vaso, la parte inferior, la parte también, entonces también tendrá que ser la parte de la sonda convexa, ¿sí? Entonces volvemos a ver la misma imagen, tenemos la parte diafragmática, ¿sí? En este caso perpendicular, ¿cómo vamos a realizar esta imagen? Ya sea que si lo hacemos del lado izquierdo, bueno, vamos a visualizar el vaso. Si lo hacemos la imagen del lado derecho, lo que vamos a visualizar pues, obviamente será el hígado, ¿sale? Entonces, vemos la parte del diafragma. Vamos a el diafragma, el diafragma visceral, que es el que tiene contacto precisamente con todo el resto, con todo el músculo, con todo el órgano. Y pues, el diafragma que vamos a tener cómo se separa en esta parte de aquí. Y esto que encontramos en esta imagen, específicamente de aquí, toda esta separación que tiene no debería de existir, y pues hablamos de un derrame pleural, ¿sí? Si hacemos la otra parte del diafragma derecho, bueno, como dijimos, tenemos el diafragma derecho, cómo entra el haz de imagen para llegar hacia la parte del hígado, porque es la parte derecha, y luego encontramos la parte del diafragma y ya nuestra parte del pulmón. Lo que conocemos también como una imagen, sí, subdiafragmática, pero de ventana transhepática, que sí, obviamente voy a pasar por el hígado para poder realizar esta visualización específica. Y entonces así tengo una visualización de las dos bases de los pulmones, tanto base derecha como base izquierda, ¿sale? Entonces es como empezó a entender la imagen. Entonces dice que el diafragma se identifica como una estructura compuesta de dos líneas hiperecoicas, una craneal, obviamente la pleura, y la otra caudal, que bueno, puede llegar a ser el peritoneo, en el medio de las cuales se encuentra la imagen hiperecoica, ¿sí? Correspondiente al propio músculo frénico, que precisamente estamos hablando del diafragma, ¿sí? Que obviamente vamos a tener más adelante una visualización del mismo y una valoración tanto de diafragma como para determinar si mi paciente está preparado igual para un retiro del soporte ventilatorio invasivo. Entonces tenemos otra vez la imagen subdiafragmática, ¿sí? O subsifoidea, tanto derecho, vamos a tener la silueta hepática, llegar a mi diafragma derecho, ¿sí? A igual que la parte ya de mi parénquima pulmonar, que está mucho más abajo, y la parte izquierda, bueno, igual la parte vamos a tener el vaso, igual mi diafragma izquierdo y mi parénquima pulmonar, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a realizar? Obviamente estas imágenes se van a visualizar mucho más en tiempo real, porque vamos a ver el movimiento que va a tener, y empezamos a visualizar ese movimiento, tanto diafragma como en mi peroteneo, ¿sí? Así como obviamente deslizamiento que van a tener las pleuras parietal como la visceral, lo cual nos va a dar un indicativo de que ese pulmón se encuentra ventilado, que encuentra un adecuado intercambio de gases, y por eso hace ese movimiento como tal. Si llegamos a visualizar
ese movimiento que no es adecuado, pues bueno, podemos entender que el pulmón, ya sea derecho o izquierdo, no se encuentra ventilado, y eso hay que tener preocupación porque puede ser por muchas cosas. Bueno, en esta imagen mucho más específica, sabemos que encontramos una masa mucho más grande, mucho más profunda. Lo que es el diafragma derecho va a estar mucho más arriba, ¿sí? Esto obviamente por la masa del hígado. Y el izquierdo, obviamente, el diafragma va a estar mucho más abajo, por esto, porque tenemos el vaso. Entonces, eso es una imagen que vamos a encontrar y va a ser completamente normal que entendamos que el diafragma derecho siempre va a estar mucho más arriba que el diafragma izquierdo, porque obviamente precisamente tiene el vaso. Entonces, esta imagen del diafragma es importante visualizarla porque sabemos que anatómicamente va a ser lo normal para no tener esta parte de entenderlo como si fuera patológico. Entonces, en el plano subxifoideo, bueno, vamos a encontrar las estructuras. Como dijimos, la parte del hígado, el hemidiafragma derecho, ¿sí? Y artefacto de gas, la base del pulmón, ¿sí? Si hablamos en la parte izquierda, tenemos lo que es el vaso, obviamente el hemidiafragma izquierdo, que es lo que vamos a tener en la parte del paciente, ¿sí? Y bueno, vamos a ver ya la parte de parénquima pulmonar, ¿sí? Y somos específicos, bueno, como estamos hablando de subxifoideo, pues al centro como tal de la imagen vamos a encontrar incluso la parte del cuerpo vertebral que también vamos a visualizar, algunas estructuras que bueno, ya no son tan visibles porque no es lo que necesitamos ver, no es lo que estamos viendo, no es lo que necesitamos encontrar, pero bueno, sí se logran visualizar algunas estructuras y hay que entender qué son esas estructuras que estamos visualizando. Entonces, en esta parte pues, tenemos lo que es la visualización, tenemos la silueta hepática, ¿sí? El subxifoideo derecho, ¿sí? Entonces tenemos la silueta hepática, tenemos las pleuras, ¿sí? Lo que es la parte del peritoneo, la parte del peritoneo, y tenemos las pleuras y el parénquima pulmonar. Lo que estamos viendo aquí precisamente también son datos de ¿qué? Datos de un derrame pleural. Vemos cómo no debe tener, vemos cómo cuando el paciente inspira, no logra precisamente el diafragma generar su proceso normal, ¿sí? No vemos cómo no se contrae adecuadamente, vemos que incluso la expansión no es la adecuada del pulmón por este derrame pleural, ¿sí? Que se encuentra entre la pleura parietal y la pleura visceral, y que eso está impidiendo una adecuada ventilación del paciente. Entonces, obviamente, también aquí, dependiente de qué tipo de derrame sea, porque acuérdense, todo aquel líquido que encontremos en las pleuras se llama derrame pleural hasta que tenga una muestra y determine qué tipo de derrame pleural. ¿Qué quiere decir? Es un derrame pleural. Punciono, extraigo para hacer una punción diagnóstica y obviamente sale sangre. Entonces, en ese momento ya no es derrame pleural, ya es un hemotórax. Pero a la hora que punciono, para una punción diagnóstica, resulta que no sale ese sangre, sino que sale líquido, sale completamente líquido transparente, acuoso, entonces ya conocemos como es un hidrotórax, o en su defecto, bueno, puede ser alguna sustancia lechosa, alguna sustancia blanca, espesa, podría ser un quilotórax o podría ser un empiema. ¿Cómo vamos a determinar? Pues obviamente mandarlo al laboratorio y el laboratorio nos tendrá que dar el resultado como tal y ya le pondremos nombre. Entonces, hasta ese momento es que le ponemos como tal el nombre que es. Antes de todo eso es un derrame pleural, y entonces encuentro el derrame pleural en lo que es la base pulmonar, y en esta misma imagen lo que puedo hacer es con mi aguja de una vez, mi jeringa, hacer una aspiración de líquido, una aspiración diagnóstica, guío con mi mismo ultrasonido, la misma aguja, posición donde está el derrame, ¿sí? Extraigo mi muestra, extraigo lo que necesito de este paciente, y entonces lo envío a estudiar y ya puedo determinar qué es lo que tiene el paciente. Entonces, también me sirve para estos procesos. Ahora, una vez que realizamos ya esta parte, voy a decir de la parte anatómica buscando la parte de las pleuras, vamos a encontrar ahora esta parte de la valoración diafragmática. ¿Qué vamos a la valoración diafragmática? Vamos a encontrar en nuestro equipo ultrasonido, y lo trae en directo ahí en los botones, uno que dice modo B o dice modo M. El modo B, pues conocido como bidimensional, ¿sí? Y el modo M, conocido como modo movimiento, en algunos lo manejan así como modo movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo encuentro el modo B o el modo bidimensional, cuando el paciente inspira, únicamente voy a ver ese movimiento torácico, ¿sí? Ese movimiento
de las pleuras hacia arriba y hacia abajo, del diafragma hacia arriba y hacia abajo. Tomando que en inspiración, obviamente va a ser hacia abajo y expiración va a ser hacia arriba. ¿Sí? Y eso es lo que empiezo a determinar en mi modo B. Sin embargo, aquí nada más estoy valorando el movimiento, ¿sí? Y ese movimiento obviamente lo puede ocasionar el soporte ventilatorio, pues estoy generando una adecuada presión, adecuado volumen hacia mi paciente. Por consecuencia, el movimiento va a ser el adecuado, va a ser el que necesita, va a ser prácticamente normal, ¿sale? Sin embargo, si yo quiero saber si ese paciente está preparado, esa musculatura respiratoria está preparada para iniciar un procedimiento de extubación, entonces cambio mi ventilador a modo M, ¿sí? Y lo coloco igual en la ventana subdiafragmática, y lo que me va a dar es esta imagen, ¿sí? En el diafragma. Entonces, cuando el paciente inspira, se va a dar, ¿cómo se da? Una curva, ¿sí? Inspiratoria hasta el momento que expira el paciente. Inspiración, expiración. A eso le llamamos excursión diafragmática. Esta excursión diafragmática lo que quiere decir es que tanta fuerza tiene este diafragma, ¿sí? Para poder generar una inspiración. A más grande sea la curva de esta excursión diafragmática, más fuerza tiene ese diafragma y por consiguiente va a tener muchas más posibilidades de un adecuado proceso inspiratorio. Cuando expira, teniendo en cuenta que si recordamos anatomía y fisiología pulmonar, ¿sí? La expiración es pasiva, por eso no va a haber tanta esfuerzo mecánico del diafragma. Es pasivo, únicamente el músculo se empieza a relajar para regresar a su tamaño y forma normal, ¿sale? Entonces, de esta manera, el ultrasonido toma otra vez relevancia en la valoración del paciente con soporte ventilatorio y entra dentro de los protocolos, ¿sí? Para retiro de la ventilación mecánica asistida. Voy a valorar mi excursión diafragmática en mi paciente, ¿sale? Entonces, hago mi zona de posicionamiento diafragmático, ¿sí? Ya sea subdiafragmático derecho o izquierdo. Vamos a ver cómo la pleura o músculo diafragmático y el peritoneo, tenemos la pleura, músculo diafragmático, obviamente peritoneo, y este va a ser nuestro espesor que va a tener. Cuando el paciente empieza a respirar, a hacer una inspiración, va a haber un engrosamiento diafragmático teleinspiratorio, que sea lo máximo de la inspiración. Entonces tenemos el modo M y vemos cómo en la parte inferior nos va a empezar a dar todas estas imágenes, ¿sí? Engrosamiento, fase inspiratoria, adelgazamiento, expiratoria, engrosamiento, inspiratoria, adelgazamiento, expiratoria, y así nos va dando nuestra imagen en el modo M de mi paciente. Por consiguiente, eso va a ocasionar que decir, si tiene un adecuado engrosamiento, es decir, no vamos a medir nada, simplemente tenemos que ver este engrosamiento. De repente lo podemos ver así, ¿sí? Y eso obviamente vamos a determinar que no tiene el engrosamiento necesario, la expulsión diafragmática necesaria, por lo cual no es candidato todavía a retiro del soporte ventilatorio invasivo, lo cual lo vamos a mantener en este contexto aún en esta situación. Vamos a ver un engrosamiento que incluso puede ser de 2:1, el cual vamos a ver que sí tiene adecuado engrosamiento telediafragmático, telediastólico, lo cual me es un indicativo de que sí está preparado este paciente para poder iniciar el proceso de retiro de la ventilación mecánica. Ojo, hablamos de retiro de la ventilación mecánica, no precisamente de la extubación de mi paciente. ¿Qué quiere decir? El hecho de que yo diga que voy a retirar el soporte ventilatorio mecánico o asistido a mi paciente no es indicativo de que también lo voy a extubar. ¿Por qué? Porque si le retiro la ventilación y lo extubo y resulta que esa paciente no aguanta, es una extubación fallida o un retiro de ventilación fallida, tengo que reentubar al paciente nuevamente, tengo que volver a sedarlo, relajarlo, y las tendencias de la ventilación mecánica actualmente con nuestros pacientes, lo menos sedado y relajado que esté. Entre más despierto esté, es mucho mejor. Entonces no podemos retroceder. Retiro el ventilador, voy a poner una pieza en T, lo que quieran, lo que gusten y manden, y mantengo mi monitorización constante. ¿Cómo mantengo la monitorización? Pues bueno, sigo haciendo imágenes o barridos de mi ultrasonido a nivel pulmonar y diafragmático para ver si se mantiene esta adecuada excursión diafragmática, este adecuado engrosamiento diafragmático, ¿sí? Entonces, a eso vamos a entender con nuestro ultrasonido precisamente a cabecera del paciente en la cuestión de pulmón.
Bueno, ¿qué ventana quiero encontrar? Bueno, voy a hacer una ventana abdominal diafragmática. ¿Cuál debe de ser el transductor o la sonda? Va a ser una convexa que es de baja frecuencia. ¿Qué es lo que voy a explorar? Voy a hacer la parte subcostal, línea medio clavicular y axilar anterior, apuntando hacia atrás. Y usar precisamente lo que hace foco precisamente en el ultrasonido, ¿sí? Voy a buscar a nivel de diafragma, el diafragma doble línea hiperecoica en sándwich, como lo vimos anteriormente, y cúpula diafragmática a través del hígado o del vaso. Si lo quiero, lo que voy a visualizar una ventana torácica o supradiafragmática, voy a utilizar todavía la lineal, que es de alta frecuencia, ¿sí? O convexo en caso que sean niños. Voy a buscar una exploración intercostal baja, línea medio axilar y transversal al espacio intercostal. Y el diafragma va a ser mi diafragma mejor definido si hay un derrame pleural. Ventana subsifoidea va a ser el convexo, ¿sí? De baja frecuencia, el cual va a ser un plano transversal. También vamos a usar ambos diafragmas, difícil de definir, doble estructura lineal del lado izquierdo sin patología asociada. Y esos son los hallazgos que voy a encontrar dentro de mi proceso de mi evaluación pulmonar. Entonces, aquí les hago un resumen precisamente de las imágenes, las estructuras que voy a encontrar y el dispositivo que voy a utilizar en ese momento para poder realizar una adecuada valoración con mi paciente. Entonces, ¿cómo va esta valoración? Voy a hacer 4 por 2 áreas del pulmón, 4 al lado derecho, 4 al lado izquierdo, 4 en la línea media axilar y 4 en cavidad, en cara anterior, perdón. La sonda debe ser entre las costillas, entre costilla y costilla, por decir que idealmente debe ser una sonda sectorial, que es la que puede atravesar precisamente las costillas. Puedo utilizar una lineal, pero solo en eje corto. En eje largo no, porque me va a hacer me va a atravesar las costillas y obviamente no va a dejar permitir ver las imágenes, porque repito, todo lo que es sólidos, los haces de sonido no lo atraviesan, nada más lo refractan. Entonces costito, el tejido óseo, los tejidos, como vimos hace rato, de un lito, todo eso no lo va a atravesar, va a quedar. Entonces no me va a permitir ver las estructuras que se encuentran por debajo de lo mismo. Por eso es mucho más importante realizarlo con un transductor sectorial. Inclinación perpendicular a la pared, marcador hacia la cabeza del paciente, posición del paciente, decúbito supino con el brazo hacia arriba. Obviamente si es un paciente que está sedado, relajado, pero pedimos apoyo con algún compañero para poder detener el brazo en esa posición y poder hacer una adecuada valoración de las ventanas pulmonares que estoy buscando ahí. ¿Qué voy a encontrar entonces en mi ultrasonido? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué imágenes voy a encontrar? Voy a encontrar líneas A, que son repeticiones de la línea pleural, todas de la misma distancia a la anterior, ¿sí? Tenemos la parte pleural y esto me va a generar unas de sonido que van a ser estas líneas, ¿sí? Una reverberancia que eso va a ser precisamente las líneas A. Y obviamente, como decíamos, tenemos el transductor, que este es convexo, como entra la imagen, y vemos cómo por el tamaño de la imagen me va a dar la sombra de las costillas, que va a aparecer simplemente en negro con tono oscuro, ¿sale? Líneas A. Vamos a buscar lo que algunas bibliografías, algunos protocolos nos dice que buscar el signo del murciélago, que bueno, que con mucha imaginación, pero bueno, vamos a ver murciélago, que nos habla que es la línea pleural, las costillas, y por eso las costillas, van a dar posterior a las costillas, nos va a dar esta imagen completamente en oscuro, que nos va a hablar que es la sombra acústica, ¿sí? De nuestras costillas, que no permite que pase el haz de sonido, ¿ok? Y bueno, posterior a eso, me va a dar el pulmón, ¿sí? Entonces, esto vamos a hablar de qué es un signo normal de mi paciente. Este es un signo, precisamente, ahorita vamos a ver más adelante, que son las líneas B, que si se dan cuenta, no tenemos las líneas A, tenemos una nada más por aquí, pero tenemos muchas de estas líneas B que vamos a ver qué significan. Vean, tenemos la parte, como dijimos, del signo de murciélago, tenemos la parte diafragmática, la parte costal, vemos que las costillas, como si hace una pequeña, ¿cómo se llama? No pasa el haz de sonido, ¿sí? En este momento, pero se ve oscuro aquí. Sin embargo, vamos a ver por qué no se ve tan oscuro como la imagen anterior.
hay una consecuencia precisamente de que existan estas líneas B en la misma, ¿sí? Entonces, la imagen, otra vez, tenemos lo que es la parte del diafragma, tenemos las costillas, ¿sí? Perdón, la línea pleural, ¿sí? Tenemos las dos costillas, esta parte de la sombra acústica, que decía que esto es sombra acústica, es precisamente de las costillas, el parénquima pulmonar y precisamente las líneas A, que no es de la línea pleural, cómo nos va a dar esta parénquima. Esta línea A es como una copia pues de la línea pleural, ¿sí? Ahora, vamos a tener las líneas A, pero también nos puede aparecer lo que se llama líneas B. Las líneas B dice que una o dos líneas B no son patológicas y que deberían ir hasta el final de la imagen por una profundidad de aproximadamente 18 centímetros. Esto tiene que empezar empezamos desde el parénquima, desde la parte de la pleura, la línea pleural, y cómo empieza a ser esta línea B, que obviamente llega hasta el final de la imagen. Sin embargo, vamos a buscar algo que también buscamos, algo que se llama pulmón deslizante. Con la sonda de lineal se ve como una pleura visceral se desliza con respecto a la parte torácica. Vemos cómo la pleura visceral, que es la parte inferior, cómo se mueve en relación a esta pared, ¿sí? Del tórax. Entonces, esto hablamos de que hay un deslizamiento pulmonar. Este deslizamiento pulmonar es importante que lo localicemos y que lo podamos visualizar, ya que esto nos habla de que el paciente tiene una adecuada ventilación. El pulmón quiere decir que está entrando suficiente gases a nivel pulmonar, lo que hace que ese pulmón se expanda y se contraiga adecuadamente. Para eso nos sirve buscar la parte del deslizamiento pulmonar. Continuando con las líneas B, bueno, nos habla que de 1 a 3 líneas B sugieren algo de líquido o edema ligero, pero más de 4 líneas B nos va a generar un líquido o un edema moderado a grave. Entonces, ya no es necesario, como decía, precisamente que la placa de rayos X para determinar si tiene o no tiene edema pulmonar, y en muchas ocasiones ni siquiera con placa de rayos X nos lográbamos poner de acuerdo si el paciente tenía o no tenía edema pulmonar. Entonces, por medio de mi ultrasonido, busco estas imágenes, busco si encuentro más de 3 líneas B, que son a diferencia de las líneas A, que son a nivel horizontal. Las líneas B van a ser de forma vertical. Y esto me va a dar a entender y me va a dar precisamente el conocimiento de que un paciente tiene edema pulmonar. Y entonces tendré que empezar a buscar todos mis protocolos para buscar. Porque sé que el edema pulmonar, la única manera de poderlo eliminar, pues obviamente es por medio de diuréticos, que tenga que eliminarse todo ese exceso de líquidos. Por ahí, incluso ese edema pulmonar puede ser condicionado, no sé, por un paciente con insuficiencia renal, que probablemente van a ser edema pulmonar, o la lamentada pleuritis, neumonitis o pleuritis secundaria, obviamente, a la enfermedad renal, ¿sí? Entonces, ya determino la causa, ya tengo la visualización del problema, pues entonces inicio mi tratamiento como tal, y ya como enfermería ya sé que en este paciente hay que estarle evaluando el edema pulmonar constantemente, porque, bueno, van a dejar diurético para eliminar el mismo. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, el médico dice, ponle 20 de furosemide cada 8 horas, y vamos a empezar a eliminar ese edema pulmonar. Bueno, le ponemos el furosemide cada 8 horas, lleva 3 dosis y nadie se acercó a valorar no solo la cantidad de diuresis, que también tenemos que hablar de diuresis también es otro tema muy extenso. No solo valorar la cantidad de diuresis, sino la calidad de diuresis, ¿sí? Valorar si realmente tener el cálculo de diuresis kilohoraria. La otra es que nadie se acerca, obviamente, otra vez con el ultrasonido, porque si el diagnóstico se llegó por ultrasonido, obviamente la confirmación, la comprobación y la vigilancia, el monitoreo, se tiene que mantener con el mismo ultrasonido. Pues nadie se acerca, le hace un rastreo y ver si sigue más de 4 líneas B o si ya nada más tiene 3, si nada más tiene 2. ¿Por qué? Porque, bueno, si ya tiene 2 líneas, pues podemos decir que ya no podemos seguir metiendo tanto diurético, porque ahora se nos va a ir a la inversa, el paciente se nos puede deshidratar. Y aparte que se nos deshidrate, va a ser un deterioro electrolítico, específicamente de hipocalcemia o hipopotasemia por el exceso de diuresis que está tirando por el furosemide. Entonces, todo esto tiene que ser una valoración constante de mi paciente, insisto. Ya no solo es nada más lo diagnóstico por ultrasonido, sino yo enfermería, le pasamos furosemide en la mañana, yo lo acabo a las 8 de la mañana, le tiene cada 8, me toca a las 16 horas, yo 17 horas voy a agarrar y hacer mi ultrasonido, porque entonces tengo que ver qué tanto está funcionando para saber. ¿Sabe qué, doctor? Llevamos 24 horas con uso de furosemide y sigue manteniéndose las líneas B.
¿sí? Entonces, obviamente no hemos eliminado el edema pulmonar, por lo cual sería necesario algunas otras alternativas terapéuticas para el mismo. Entonces, para esto, para todos estos casos es que tenemos que tener la importancia de mantener esta valoración constante. También puedo encontrar algo que se llama signos de consolidación. Esto nos habla específicamente que desaparecen todas las líneas A. Hay un patrón tisular del pulmón. La imagen obviamente nos va a representar a lo que es el hígado, con algunas, por ahí puntos negros, puntos blancos, muy similar al hígado, que no debería de estar así, ¿sí? Y bueno, esto va a ser muy común en algunos pacientes que tengan fibrosis pulmonar, que tengan por ahí EPOC, que tengan pacientes, incluso se encontró algún tipo de este patrón de imágenes en pacientes post-COVID o que tenían COVID, precisamente que sabemos que puede llegar a tener algunas alteraciones. Entonces, también ahí nos va a servir precisamente para determinar si mi paciente tiene una patología pulmonar agregada y, bueno, las condiciones en las que se encuentra en ese momento. Vamos a buscar derrames pleurales por la espalda, entre costillas y costillas, en la última costilla pero específicamente. Va a ser marcador hacia arriba o hacia el lado, en posición del paciente. Idealmente debe ser sentado o completamente en Fowler, si no, pues lo ponemos en semi-Fowler en caso que sea un paciente crítico con soporte ventilatorio. Recuerdo anatómico, siempre corte transversal, pared torácica, y empezamos a visualizar esta parte. En la primera imagen que vamos a encontrar, bueno, va a ser la piel, el segundo tejido graso. Vamos a pasar a la costilla, la parte superficial. Luego, que es la marca, la marca costal, que vamos a seguir entrando en esa parte. Luego, lo que es las intercostales, músculos intercostales. Luego pasamos a la pleura parietal, ¿sí? Que es la que se encuentra precisamente pegada hacia lo que es la parte del tórax. Y por último, bueno, llegamos hacia el pulmón y bueno, es donde vamos a encontrar, que ahí deberíamos encontrar el parénquima pulmonar. No lo encontramos, lo vemos completamente desplazado y procedemos toda esta imagen completamente oscura o negra hipercoica y vamos a ver que esto es característico de un derrame pleural de mi paciente. Entonces, obviamente, insistir, ya tengo por imagen el diagnóstico. Obviamente, insisto, ya no solo aquí puede ser mi tratamiento diagnóstico, sino también terapéutico, porque en este mismo procedimiento, pues ya vi dónde está el derrame, puedo hacer una punción guiada para poder hacer ya la parte diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo con el ultrasonido. ¿Sí? Vamos a encontrar precisamente un derrame pleural que teóricamente debe ser libre, que es únicamente puro líquido, ¿sí? Que vamos a encontrar y que se va a encontrar precisamente entre las pleuras como tal. El problema es que podemos encontrar incluso también pacientes que son complicados, que se empieza a hacer un poco más sectorial, quiere decir que hace algunas consolidaciones, ¿sí? Dentro de la misma pleura. Y estas consolidaciones lo que van a provocar es que si yo punciono, por ejemplo, en esta parte, lo que voy a extraer líquido nomás es de esta parte, la de aquí no, y punciono aquí solo esta, y entonces eso puede ser mucho más complicado. Se empieza a segmentar o compartimentar la parte de las pleuras, y eso va a ocasionar mucho más complicaciones a nuestro paciente y va a ser mucho más difícil el tratamiento que vamos a realizar. Entonces, lo que decíamos, vamos a ver estas imágenes, precisamente que son imágenes en tipo, con imágenes en líneas B, que bueno, pues se mantiene una, dos imágenes sin ningún problema. La parte de las costillas, como tenemos esta sombra acústica, que en la costilla no permite que entre el haz de sonido y por eso aparecemos esta sombra acústica en el terminado. Como lo vimos anterior, y si estamos haciendo una valoración pulmonar, bueno, también ahí podemos hacer la parte de la valoración apical a 4 cámaras del corazón, porque pues estamos prácticamente en la misma situación, y es con el mismo transductor, vamos a hacer 4 cámaras, como dijimos. Va a ser ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, puede ser a 5 cámaras, que son las 4 cámaras más la aorta, basculando la sonda, de 2 y 3 cámaras, que va a ser girando 90 grados, solo se debe el ventrículo izquierdo, ahí aurícula izquierda, o ventrículo izquierdo y aurícula izquierda y aorta. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a visualizar nuestras cámaras precisamente en este proceso? Bueno, entonces, hasta aquí, bueno, va a ser precisamente estos procesos de valoración con mi paciente en proceso pulmonar y cardiovascular. Y que, insisto, si se dan cuenta, precisamente no nos metimos en ningún proceso de medición, no pusimos en ningún proceso de medición de ningún tipo, no medimos nada, no hicimos ninguna medición, y eso es la importancia del ultrasonido, que entonces como enfermería nada más vamos a visualizar estructuras anatómicas. Insisto, si esa es
la finalidad principal del uso de ultrasonido para nosotros como enfermería, las estructuras anatómicas, por ende, nuestro nivel de conocimiento de anatomía debe ser muy, muy elevado. Entonces, a esto vamos con estos dos primeros pasos. A continuación, vamos a seguir con algunos otros de los protocolos, que bueno, todavía faltan algunos protocolos por visualizar dentro del ultrasonido, pero esto es el primer paso. Entonces, si están de acuerdo, vamos para no quedarnos a mitad del siguiente tema, porque sí es un poquito más extenso, vamos a tomar un receso. Se me comentan ahí los organizadores que va a ser un receso de 20 minutos. Entonces nos vemos dentro de 20 minutos exacto para continuar con el tema y poder terminar en tiempo y forma y no poder alargarnos mucho más, ¿sale? Entonces, si alguien va por ahí a consumir alimentos, buen provecho y nos vemos en un rato.